Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que la paz y el amor del Señor Jesucristo estén en sus corazones. Hoy, hoy tenemos con nosotros a la compañera Marla que estará coordinando, sí, aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Hoy seguimos caminando en el Evangelio de San Juan, que ya está a punto de terminarse, pero todavía no se acaba, ¿no? Así es que vamos a continuar meditando en lo que Él nos habla, en lo que Él nos dice, y también vamos a meditar en la reflexión del día de hoy. Y para esto está nuestra compañera Marla. Bienvenida, Marla, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritas. Y miren, efectivamente vamos a iniciar con la reflexión de la chequera del 24 de marzo que está basada en Segunda de Tesalonicenses 3:3 y dice así: Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Los hombres a menudo están tan desprovistos de razón como de fe. Todavía hay entre nosotros hombres perversos y malos. No sirve de nada argumentar con ellos o procurar tener paz con ellos. Tienen un corazón falso y su conversión es engañosa. Bien, ¿qué haremos? ¿Acaso nos preocuparemos por ellos? No. Volvamos al Señor, pues Él es fiel. Ninguna promesa de su palabra será incumplida jamás. Él no es irrazonable en sus exigencias para con nosotros, ni es infiel a nuestros argumentos relacionados con Él. Tenemos un Dios fiel. Esto ha de ser nuestro gozo. Él nos confirmará de tal manera que los hombres perversos no ocasionarán nuestra caída, y Él nos guardará de tal manera que ninguno de los males que ahora nos asedian nos hará realmente ningún daño. Qué bendiciones para nosotros que no tengamos que contender con los hombres y más bien que se nos permita abrigarnos en el Señor Jesús, que se identifica verdaderamente con nosotros. Hay un corazón sincero, una mente fiel, un amor inmutable. Descansemos allí. El Señor cumplirá el propósito de su gracia para con nosotros, sus siervos, y no debemos permitir que ni una sombra de duda caiga sobre nuestros espíritus. Todo lo que los hombres o los demonios puedan hacer no puede impedir que gocemos de la protección y la provisión divinas. Oremos en este día pidiéndole al Señor que nos afirme y nos guarde. Amén. Y ahí termina nuestra reflexión, Víctor. Gracias. Bueno, una de las cosas que puedo comprender es que Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra siempre se cumple. Hemos venido siguiendo la palabra de Dios, el cumplimiento de su palabra y sus profecías a través ya de más de 40 años. Y hemos visto cómo su palabra se cumple, no solamente en la vida personal, sino en las naciones. Poco a poco vamos comprendiendo que vamos rumbo al último momento, al tiempo del fin de una sociedad y el comienzo de una nueva sociedad, ya que el mundo no será exterminado. Isaías dice que Dios no crea las cosas en vano, que todas las cosas tienen un propósito y que el universo mismo está esperando que los hijos de Dios sean transformados. ¿Por qué espera el universo? ¿Por qué esperan todos esos planetas y todo ese universo existente? ¿Por qué esperan el nacimiento de los hijos de Dios? Al comprender cómo inició Dios la creación del universo,
y dentro del universo poner una, poner una pequeña porción llamada tierra, como una pequeña levadura que inflama toda, toda la creación. Una pequeña levadura que transforma toda la creación. Así es la tierra, como un vientre en el aire, donde los llamados y los que son engendrados por Dios están ahí, en la esperanza de su gloria, de su revelación. Y muchos que ya han muerto en la esperanza de la resurrección y de la nueva vida. Todo lo prometido no se les ha dado, pero se les va a dar. La bienaventuranza nos dice, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Acaso le temeremos al mal? No. Podemos sentir miedo, pero no terror, porque contamos con un Dios amoroso que gracias a Él podemos transformar nuestros mundos internos y apegarnos con fe a su amor. Y Él es nuestro alto refugio. Él es nuestro torre fuerte. Él es quien nos alienta y pelea nuestras batallas y nos guarda del mal. Por eso es importante para nosotros no solamente creer en la existencia de Dios, sino comprender el plan de Dios. Y dentro de su plan estamos nosotros, la salvación de nuestro espíritu, la transformación de nuestro espíritu. Es la esperanza de Dios. Dios espera que sus hijos sean transformados y perfectos a su tiempo. Es un padre que, como un padre carnal que tiene a su hijo en el vientre de su esposa, lo espera pacientemente. Le habla y le canta porque está esperando que salga de la oscuridad a la luz. Y verlo crecer es su gran amor. Y Dios contempla nuestro crecimiento, contempla nuestras luchas, y Él está pendiente de nosotros. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él nos creó para amarnos. Qué maravilla es Dios y con cuán grande misericordia nos ama. Ahora falta que nosotros entreguemos voluntariamente nuestros corazones cada día. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el tema del día de hoy, que estamos en Juan capítulo 17, versículo 24. Ese no es, permítanme, se los quiero poner aquí en la pantalla. Aquí está, ahí está. Ahora sí, Juan 17 y en el versículo 24. Pero les voy a leer un poquito atrás, dos versículos atrás, solo para recordar de qué nos estaba hablando el compañero Víctor la semana pasada. Bueno, voy a leer el inicio del párrafo, desde el 20, que dice así: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Ahora sí, el 24 dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y ahí termina el capítulo, Víctor. Bien, el Señor Jesucristo habla de la unidad entre el Padre y Él, pero Él tiene que irse, tiene que morir y estar debajo de la tierra durante 3 días y 3 noches. Exactamente 3 días y 3 noches. No 2 días y medio. No, no solamente 2 noches, 2 días y media noche. No, él dice 3 días. Y él tiene que irse. Y al estar muerto, él no iba a poder ayudar a su pueblo, aquellos que él llamó, a sus apóstoles. Por eso le está rogando al Padre que él los cuide. Y por eso dice, él tomará de mí y les dará a ustedes otro consolador. Lo que estaba diciendo Jesús no es que iba a venir una persona. Lo que estaba diciendo Jesús es que era otra forma de manifestar el Espíritu de Dios en la vida de ellos. Otra forma de consolarlos, que el Padre iba a tomar de su esencia, de su espíritu, porque recuerden ustedes que dice la Escritura que cuando las personas mueren, el cuerpo va a la tierra y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y cuando Él dice, Él dará de mí, porque Él está confiando en el Padre. Él, como ser, como persona, no tiene conciencia del bien ni del mal en esos 3 días que está en la tumba. No va inmediatamente al trono de la gloria de Dios, porque tiene que haber un juicio. Y hubo un juicio de 3 días, una discusión entre el juez del universo y el diablo, Satanás. Porque la idea del enemigo es retener a las personas en la muerte. Pero al morir Jesucristo sin pecado, venció al enemigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La paga del pecado es muerte. Jesucristo no tenía pecado, no merecía morir. Por eso la tumba no iba a poder retenerlo, pero se tenía que aclarar ese asunto con el gobernante de este mundo, con el discutidor de este mundo. Aquí Jesús está hablando de esa unidad que el Padre tiene con Él y la confianza que Él tiene en el Padre en poner su espíritu en sus manos. Y lo dijo como última palabra
en la cruz del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también dijo, devuélveme la gloria que yo tenía cuando estaba contigo antes de venir aquí. Claro que sí. Ese era el trato. Así que él tendría que ser glorificado después del tercer día. Pero ellos necesitaban un cuidado. Y esa fue la prueba para ellos. La no presencia de Jesús en sus vidas fue la prueba para ellos. Pero el Padre estuvo cuidándolos mientras Él dormía en la muerte. Aquí habla de esta unificación importante, porque sin la muerte del Señor Jesús y su glorificación, no podría, no se podría engendrar al ser humano. En él estaba la vida, y la vida es la luz que alumbra a los hombres. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Él iba a vencer, pero para esto tenía que pasar un tiempo de dolor, de sufrimiento, de frustración, de molestia. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?, decía Jesús, porque instruía y parecía que no entendían lo que él decía. Se les olvidaban las cosas a los apóstoles. Se emocionaban como niños ante los milagros. Se emocionaban como niños cuando reprendían y el demonio se apartaba. Eran como niños los apóstoles en su educación. En esos 3 años y medio que estuvo Jesús con ellos, aprendieron muchas cosas. Y una de ellas, la diferencia entre ellos y el mundo. Algo fuerte de tragar. Porque si tenemos el concepto o la idea de que Jesucristo vino a salvar al mundo, pero no entendemos su plan, no comprendemos su plan, entonces vemos que los que piensan que Jesucristo está salvando en este momento al mundo, pues han perdido. Han perdido porque esa manera de pensar no se ve aquí. La gran mayoría rechaza a Dios y aún los que creen dudan o no tienen una fe activa, tienen una fe emotiva, sensitiva, pero no activa. La fe emocional, el querer sentir, ver, palpar, el querer escuchar la voz de Dios. Y nosotros no andamos, no andamos por vista, sino andamos por fe. Y esto hace una gran diferencia porque creemos en la palabra de Dios. Abraham actuó con justicia porque creyó en la palabra de Dios. No argumentó, creyó.
y salió de su tierra y su parentela. Y por eso se lo considera el padre de la fe. Dios prometió lo que le iba a dar, no le dijo cuándo, ni le explicó cómo. Y él tenía que creerle en cada etapa y en cada situación. Imagínese, le da una promesa a los 75 años y le cumple esa promesa 25 años más adelante, a los 100 años. La promesa de un hijo, el hijo de la gracia. ¿Estaría probando su fe, su paciencia en su corazón? ¿Estaba desesperado él? Él, en realidad, es posible que estuviera un poco desesperado, pero podían digerirlo. Su esposa no. Su esposa dijo, pues oye, ¿hasta cuándo va a haber alguien aquí en la familia? Ya somos viejos. Ella tenía como tardanza la promesa. Le dijo, allégate a mi sierva, Agar, y ten un hijo con ella. Abraham lo consultó con Dios. Y Dios le dijo, escucha la voz de tu mujer, hazlo, porque de ahí voy a ser una nación grande y fuerte. Y lo hizo. Al poco tiempo, quizás 10, 12 años después, ella llega a tener un hijo, a Isaac. Y empezaron a complicarse las cosas, porque Ismael, el hijo de Agar, era más grande y se burlaba del pequeño. En este conflicto en que se vio envuelto Sara, porque Abraham no estaba en conflicto, pero Sara sí. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la fe no es por vista, no es por un sentimentalismo, no es por una emoción si lo siento o no lo siento, sino creer lo que dice su palabra, lo que Él dice, los milagros y las maravillas que Dios pueda hacer no producen fe, producen admiración, pero una no es una fe genuina que puede transformar tu corazón. Y regresando a la enseñanza de los apóstoles, el Señor Jesucristo les dijo claramente, yo les hablo a ellos figurativamente para que ellos no me comprendan, para que sus corazones no se conviertan y vengan a mí y yo los salve. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque está diciendo que en ese momento ellos
no están siendo, no están siendo escogidos en ese momento. Dos, al referirse a ellos le dice, a ustedes, solo a ustedes 12, se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes. Jesucristo estaba preparando a 12 personas. En el transcurso de su caminar hubo muchas personas que fueron usadas por el Padre para hacer maravillas, como el ciego, que levantándose dejó todas sus cosas gritándole a Jesús. Y la gente le decía, no, no perturbes al maestro, ve. No, él no los escuchó, él siguió gritando y tratando de llegar a él. Y cuando llegó a él, le dijo Jesús, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que yo vea. Entonces, al ver la fe del hombre, que era capaz de cualquier cosa por estar cerca de Jesús y lograr su sanidad visual, entonces Jesús le envió para que se lavara al estanque del enviado, se llamaba, el enviado. Entonces, el hombre pudo ver y todos admiraron la sanidad de Jesús. Pero ¿quién lo llevó a Jesús? ¿Quién lo trajo a Jesús? ¿Quién le dio esa fuerza para que se acercara a Jesús? Para que diera tantos gritos. ¿Quién? El Padre. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Jesús estaba sujeto a su Padre, pero todas las maravillas que había hecho en Israel, en las tribus de Israel, todas esas maravillas, todos esos milagros, no cambiaron los corazones, no se transformaron sus corazones, se maravillaban. Era una fe de admiración, pero no era una fe transformadora. Andaban por vista, andaban por lo que sentían, pero no por la palabra de Jesús. Jesús los probaba y la gente se iba. El Padre enviaba a las personas. Hubo un evento donde Jesús, son dos eventos, donde Jesús siente misericordia. Uno, cuando vio a la viuda que había muerto su hijo, su único sustento. Cuando vio eso, se conmovió. Y él les dijo, paren ahí. Cuando ella iba llorando, detrás de los que llevaban al muchacho, se conmovió él en su corazón y se acercó. Y entonces, joven, levántate, le dijo Jesús. Y el joven se levantó y se lo entregó a su madre. Qué consuelo más grande para el corazón de una madre
que se sentía abandonada y ahora ¿qué voy a hacer? Yo estoy vieja, no puedo trabajar, tendré que pedir limosna. Mi hijo era el único sustento que yo tenía. Su desconsolado corazón se consoló cuando Jesús tomó al joven y se lo entregó a su madre. Hubo otro momento donde Jesús se conmovió por misericordia. Vio a la multitud que tenían varios días de estarlo siguiendo y los vio y tuvo misericordia de ellos. Y entonces probó a los apóstoles: vayan y compren pan para toda esta multitud porque se van a desmayar en el camino, tienen ya días con nosotros. Jesús se conmovió diciendo: son como ovejas sin pastor yendo al degolladero, a la muerte. Eso dijo Jesús de esa multitud: ovejas sin pastor. La gente lo que quería es que hubiera un cambio político, que el Mesías actuara y que venciera a Roma y que hiciera libre a Judá y a Benjamín y regresaran a a las tribus que estaban dispersas. Eso es lo que quería la gente. Y eso es lo que está prometido, pero no era el tiempo. Esa era la promesa que más estaba aferrada en las mentes de ellos. Por eso, cuando Jesús hizo el milagro de la provisión con unos pececitos y unos panes, ellos regresaron y querían hacerlo a él rey. Y regresaron. Y Jesús les llamó la atención. Ustedes vienen conmigo porque ayer estuvieron aquí, comieron y se saciaron. Por eso vienen conmigo. Busquen el pan que desciende del cielo y que les provee de vida eterna. Unos dijeron: danos de ese pan. No sabían que el pan se los estaba dando ya, porque su palabra es pan de vida eterna. No, ellos querían soluciones inmediatas para sus vidas físicas. Ellos no pensaban en las cosas del espíritu y muchos lo abandonaron. Y aún Pedro mismo dijo: pues, qué duras palabras son esas. La gente se van, mira nomás, todos se van. Y Jesús le contesta a Pedro: si tú también quieres irte, Pedro, puedes irte. No, dijo Pedro, no, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál era la diferencia entre la multitud y el apóstol Pedro? Es que el apóstol Pedro entendía espiritualmente lo que es el pan de vida.
Y la gente no entendía acerca del pan de vida. ¿Por qué? Porque no era una revelación para ellos, sino era una revelación para los apóstoles. Entonces, ¿a quién estaba llamando Jesús? Llamando Jesús está hoy en día a aquellos que serán reyes y sacerdotes, gobernantes de esta sociedad. Y los está preparando para gobernar con justicia. Eso hace la diferencia. Cuando podemos tener carácter y ser firmes en lo que pensamos, de acuerdo a la palabra de Cristo Jesús, y hacemos. Y eso a veces, pues, a las personas no les agrada. Lo sentimos. Aquí Jesucristo había preparado a sus discípulos, iban a tener la prueba de la falta de la presencia de Él, porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. Jesucristo necesitaba ser sacrificado, posteriormente resucitar y estar y ser glorificado con el Padre para poder enviar al Espíritu Santo, como lo hizo en el Pentecostés. Imagínense ustedes un ministerio de 3 años y medio lleno de maravillas y situaciones diversas, enfrentamiento contra las autoridades eclesiales de ese tiempo, y también se enfrentó a las autoridades de Roma de alguna forma, pero ¿qué pasó en todo ese tiempo? El resultado en el Pentecostés, en el descenso del Espíritu Santo, solamente 120 personas lo recibieron. ¿Cuántos se habían bautizado con Juan? ¿Cuántos? Juan empezó el ministerio, su ministerio, antes de Jesús. La voz de uno que clama en el desierto. Pero ahora Juan había bautizado para arrepentimiento y él les decía, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego del Espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué 120? ¿Por qué no más? Si muchos fueron bautizados por Juan y solamente estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, del Mesías, el cumplimiento del Mesías y la llegada del Espíritu Santo para recibir poder. A los apóstoles les habló claro y les dijo, espérenme en Jerusalén, espérenme ahí. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, tendrán poder y me serán testigos en todas partes. Le dijo a los 12. Entonces, a los 11, perdón, porque eran 11, uno ya había muerto, pero le dijo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? 120 gentes, nada más. Esos fueron las primicias. Cuando se levanta Pedro del discurso, entonces son bautizados
y reciben el Espíritu Santo 5,000 personas. La primera cosecha, la gran pesca, 5,000 personas más 120 que ya habían sido bautizados, pero que fueron confirmados por el bautismo del Espíritu, 5,120. Que para todos aquellos que vivían en las tribus, 5,120 pues no era la gran cosa. ¿Acaso no le había dicho a Elías, Dios, cuando tuvo miedo? Tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, él estaba diciendo, tengo 7,000 hombres ahí, donde tú dices que nada más eres tú, 7,000 hombres que me son fieles. Y aquí en el principio vemos solamente a 5,000, dentro de un montonal de personas. Porque Jesús le llamó a su congregación, a su iglesia, manada pequeña, manada pequeña. Y también dijo que existe una puerta que es angosta y que Él es la puerta angosta. Así que en la puerta angosta no pueden entrar multitudes y tienen que entrar ordenadamente. En una puerta ancha, todos entran y todos desordenados y van por un camino. Ancho es el camino que lleva hacia el mal, pero angosto es la puerta que lleva hacia la sanidad y la salvación del espíritu. Entonces, el proyecto de Dios implica un plan para salvar a la mayoría de los seres humanos. Pero la mayoría no conoce el proyecto, no conoce el plan y andan por emociones, por sentimientos. Su fe está en sus tradiciones humanas, pero no en la escritura. Y estos hombres no estaban hablando por emociones, ni por lo que decía Gamaliel, no, estaban hablando por lo que Jesucristo había dicho. La fidelidad a la palabra de Dios, no por lo que Jesucristo hizo, no, por lo que Jesucristo habla. Ese es el pan de vida. Los milagros hoy son y mañana pasan y dejan de ser, pero la palabra de Dios no pasa jamás. Siempre está presente y se tiene que cumplir hasta la última coma. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Si pudieras abrir tu mente, si el Padre te tocara, pudieras comprender el Evangelio de la Escritura y te darías cuenta cómo y por qué dice el Apocalipsis que Satanás engaña a las naciones completas. Y podrías comprender por qué dice el Apocalipsis que la gente se va a alegrar por la muerte de los profetas que Dios va a enviar en el último tiempo. Y podrías comprender por qué el mundo está cegado en su gran mayoría y solamente una pequeña minoría comprende
el verdadero evangelio dado por el Señor Jesucristo. Si en los últimos tiempos las naciones pelearán contra el Señor Jesucristo, en los últimos tiempos, y muchos dirán, no queremos que nos vea, y buscarán ocultarse de Jesús. ¿Por qué? Si el mundo estuviera salvado, siendo salvado en esta etapa, debió haber sido al revés, ¿no? Donde la mayoría estuviera clamando por Dios y dándole gracias y gloria y honra a Dios porque pronto está por llegar. Pero no es así. No es así. Aún los creyentes cuando piensan en la tribulación se entristecen, como la persona que dice que tiene fe y está a punto de morirse y quiere aferrarse a la vida, a esta vida, y no quiere pasar para conocer a Cristo Jesús. Y dice que es creyente y se aferra a esta vida. ¿Dónde está su fe? Es sentimental, es emocional. No es una fe que transforma el corazón, que transforma la forma de ser de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comprender de esto que se nos dice en la Escritura? En los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, personas que vestirán la forma de piedad, se vestirán como la forma de piedad, pero no vivirán la sana doctrina, sino que serán engañadores. Y estos van a entrar en las casas y se van a llevar a las mujeres llenas de pecado, mujeres que están aprendiendo una y otra vez y nunca dejan de aprender. Tremendo, ¿verdad? Y habrá hijos que maten a sus padres y padres que maten a sus hijos. Se entregarán unos a otros y por haber crecido la maldad y el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando? Está hablando de un mundo gobernado por el demonio, de donde Dios en este momento está rescatando a aquellos que han de gobernar con él, a los elegidos. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque tiene que haber otra cosecha. Pero estamos en este momento en la primera cosecha, preparando el reino de Dios para que gobierne en esta tierra. Pero, ¿cómo podemos comprender nosotros esta verdad tan clara que está en la Escritura si no tenemos el Espíritu de Dios que nos quite las vendas? No, no pueden ver. Así que se están guiando por sus propios sentidos y por eso van a andar de un lado para otro, para allá y para acá y para allá, pero no van a vivir la sana doctrina de Jesús, porque se ya la han llevado de un lado para otro, como una hoja, de un lado para otro, hasta que caiga la tierra y se pudra.
El pueblo de Dios no es como una hoja. El pueblo de Dios es como un árbol plantado en agua de reposos, porque está luchando por no quebrantar la ley de Dios y está buscando hacer la voluntad de Dios. Y por la fuerza de su espíritu en ellos, están aprendiendo a desarrollar carácter. Y ya no están fluctuando de un lado a otro. Ay, es que yo siento que allá, ay, es que, ay, mis padres fueron criados ahí. ¿Y cómo voy a dejar eso? Sentimientos, emociones, sensaciones. Es que me siento tan bien cuando estoy ahí y escucho emociones, sensaciones. ¿Qué persigues? ¿Emociones y sensaciones o la razón de Cristo? Que va mucho más allá de eso, porque habla de madurez, no de sensaciones o sentimientos que van y vienen. Habla de una fe permanente que cambia tu vida, una seguridad constante de la gracia viviente del Dios amoroso que está en nosotros. Así que vamos emprendiendo el camino de la fe que obra, entendiendo que si soy yo el elegido de Dios para entrar en esta primera cosecha, no me puedo guiar por un sentimentalismo. No, no ando por vista. Lo que me parece bonito, lo que me hace sentir. Ay, es que yo no puedo sentir a Dios. Tampoco puedes sentir al aire, ¿no? O sí, no siempre, no siempre sientes el aire. Aunque esté ahí, no lo sientes. Entonces, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Pues lea la escritura. En voz alta, lea la escritura. Esa es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Ay, quisiera saber lo que Cristo mm, me quiere decir con esto. Lea su enseñanza, su doctrina. Si conoces bien su enseñanza y su doctrina, sabrás lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es falso y lo que es verdadero. Pero si no conoces enseñanza doctrinal, pues serás llevado de un viento para un lado y para otro. Los hijos de Dios pueden moverse con los vientos, pero no van tras los vientos. Las hojas, sí, esas van para allá y van para acá y van para todas partes hasta que se secan y no tienen vida, ni llevan semillas en ellos. Eso es diferente. Me encanta el Salmo número 1, que nos dice, bienaventurado es la persona que no anduvo en caminos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que su deleite está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Y es como un árbol plantado en aguas de reposo, que crece fuerte, que sus hojas no caen y da su fruto a su tiempo. Y le llama Dios a sus hijos árboles de justicia.
columnas de verdad. Así le llama Dios a sus hijos, árboles de justicias, columnas de verdad. Las columnas están fuertes, ellas no caminan de un lado para otro. Los árboles están fuertes, aferrados a la enseñanza, a la instrucción de Dios, alimentándose del pan de vida, pero no fluctúan, no son llevadas de un lado para otro. Están firmes en el conocimiento que Cristo Jesús les revela cada día. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra meditación y mm, vamos a cerrar aquí la grabación para que ustedes puedan compartirnos sus opiniones, lo que usted quiera de usted compartirnos, puede hacerlo con entera libertad.